Teoría de la pena. Concepto. La pena es un mal para el delincuente, sin el cual no tendría eficacia intimatoria y ejemplar. Tiene que ser pronunciada por el juez a causa de un delito, lo que afirma el principio de legalidad y la diferencia de las sanciones de carácter administrativo. El término procede del latín carácter administrativo. El término procede del latín poena, derivado a su vez del griego poine, que significa dolor, trabajo, fatiga, sufrimiento, y se entronca en el sánscrito punya, cuya raíz pu quiere decir purificación. Según Rodríguez de Beza, por restricción de bienes jurídicos establecidos por la ley e impuestas por el órgano jurisdiccional competente al que ha cometido un delito. Frank von Liszt dice que la pena es un mal que el juez penal inflige al delincuente a causa del delito, para expresar la reprobación social con respecto al acto y al autor. Fundamentos y fines. Sobre el fundamento de la pena se han formulado tres teorías: la absoluta, la relativa y la mixta. Para las teorías absolutas, la pena se aplica como consecuencia del delito. Punitur quia peccatum est. Es un fin en sí mismo. Socialización. Entre estas teorías existen diversas vertientes: la de la reparación y retribución divina y la retribución moral, Kant, y la retribución jurídica, Hegel. La ley penal es para Kant un imperativo categórico. Él decía que si la sociedad civil se disolviera con el consentimiento de todos sus miembros, por ejemplo, el pueblo que habita una isla, acordase dispersarse y esparcirse por todo el mundo, el último asesino que se encontrase en prisión tendría que ser antes ejecutado, para que a cada cual le suceda por sus hechos. Hegel desarrolla su conocida fórmula dialéctica: el delito es la negación del derecho, la pena es la negación del delito, en consecuencia la pena es la afirmación del derecho. Manifestaba que la lesión que se le impone al delincuente no sólo es en sí justa, sino que al serlo es expresión al mismo tiempo, expresión de su libertad, su derecho. Al considerar la pena en este sentido como su derecho, se honra al delincuente como ser racional. Como afirma el profesor Cerezo Mir, los representantes de las teorías absolutas creen que si se justificase la pena por sus efectos preventivos, es decir, por razones utilitarias, se utilizaría al delincuente como instrumento para la consecución de fines sociales, lo cual implicaría un menoscabo en su dignidad humana. Las teorías absolutas se explican históricamente como reacción a las concepciones utilitarias de la pena de los penalistas de la Ilustración. Las teorías relativas consideran la pena desde un punto de vista dinámico. Entre esas teorías podemos citar la de prevención general, que aspira a prevenir la comisión de nuevos delitos, Punitur ut ne. Los principales expositores fueron Jeremías Bentham y Ramagnozzi. Finalmente, las teorías mixtas, por una parte, reconocen la naturaleza retributiva de la pena y al mismo tiempo su carácter de prevención general y especial. Francisco Carrara es uno de los exponentes de esta corriente. Para el maestro de Pisa, la pena, además de significar un mal para el delincuente, es un medio de tutela jurídica. Por ello, defendiéndose del ataque de Roeder, dice: no es el Estado el que puede decirle al delincuente: tengo derecho de corregirte, pues de ello solo puede jactarse el que tiene el derecho, verdadero derecho, de decir al Estado: estás en la obligación de irrogarme una pena que me enmiende, y no tienes la potestad de someterme a una pena que me degrade y me tome más corrompido de lo que soy. La pena tiene fines morales y utilitarios. Las funciones morales de la pena son dos: la enmienda del delincuente, obrando sobre él la pena como una segunda educación, con clara tendencia a su readaptación a la vida social. Satisfacer el sentimiento social de justicia, es decir, que al delito siga una pena y existe una cierta proporción entre este y aquella. Respecto a los fines de la pena, actualmente existen preocupación sobre la realización concreta de estos. Al respecto, creo importante citar las palabras de Antonio Beristain, quien dice: el fin de la pena ha preocupado
Ninguna queja produce vibración tan íntima en las personas que todavía, aún en nuestro siglo de la automatización, no han perdido la facultad de reflexionar, como la que callada, pero continuamente brota de las prisiones, donde yacen miles de hombres sepultados vivos por otros hombres, en nombre de hombres sepultados vivos por otros hombres, en nombre de la justicia, en nombre de la libertad. Allí padecen, se les inflige la pena, el mal, en nombre del bien común. La superficialidad con que algunos autores, y no solo en periódicos o publicaciones populares, abordan el tema y trascendencia, la oposición en cuanto a la pena de las teorías absolutas y relativas, tal como a veces se las expone, podrá parecernos una bagatela, pero en realidad constituye el alfa y omega de todo el derecho penal. El problema de la prevención de la pena. No hay base para proclamar la existencia de un principio completamente unificado y lógico, referido al sistema de sanciones. Resulta imposible construir un sistema completamente libre de objeciones. El planteamiento debe ser distinto. ¿Cuál es la crítica más dura contra las actuales teorías? ¿En qué medidas son indispensables para el sistema de justicia penal? ¿Cómo pueden modificarse los principios en los que se basa la actividad sancionatoria de la sociedad de modo que obtengamos un sistema menos objetable que el que tenemos en la actualidad? La prevención general está experimentando en los últimos tiempos una revitalización. Resultaría fácil pensar en los efectivos preventivos generales de la pena. Sin embargo, no se trata de esto. Es importante recordar en qué poca medida se debe probablemente esta evolución a un aumento de las expectativas de que la pena y la amenaza de pena tengan un efecto preventivo general considerable. Se trata más bien de que las teorías de la prevención especial y sobre todo la validez y justificación de llamada ideología del tratamiento se está cuestionando. Estas teorías han demostrado a lo largo de las dos últimas décadas ser los fundamentos más dudosos de todos los disponibles para justificar el de sanciones. Tal perspectiva parece natural que se atienda en la obtención de los motivos que están detrás de la conformación del sistema de sanciones a los argumentos que se han venido considerando por lo general como la alternativa más plausible. La cuestión ha de plantearse en el sentido de averiguar si las teorías de la prevención general o especial, de que alguna de ellas debería ejercitar una influencia determinante en el sistema de sanciones. A este respecto, me parece importante consignar la opinión del profesor Cerezo Mir en cuanto a la prevención general y especial. La pena no puede encontrar su fundamento únicamente en los fines preventivos de la prevención general y de la prevención especial. Un derecho penal basado en la prevención general, aún no concebida esta como mera intimación, daría lugar a un incremento constante de las penas de los delitos más graves o de los que se cometen con mayor frecuencia. Se llegaría fácilmente a penas injustas si la pena persiguiese únicamente el fin de la prevención especial, como pretende el sector más radical de la nueva defensa social. El derecho penal no podría cumplir su misión de protección de los bienes jurídicos. La mayor parte de la criminalidad, el 80 o 75% según Frey, está constituida por los delincuentes de apreciar una peligrosidad criminal, es decir, una probabilidad mayor o menor de que vuelvan a delinquir. Estos delincuentes no están necesitados de un tratamiento correctivo de prevención especial. Habría que prescindir por ello, en estos casos, de toda sanción con grave menoscabo de la función de protección de los bienes jurídicos propia del derecho penal. Las exigencias de la prevención especial podrían dar lugar además, en casos de delincuentes peligrosos que sean autores de delitos de escasa gravedad, a la aplicación de penas desproporcionadas a la gravedad del delito y por tanto injustas. La concepción del Estado social y democrático de derecho es compatible únicamente con las teorías absolutas de la pena. Una concepción unitaria de la pena que encuentre su justificación en el delito cometido y en la necesidad de evitar la comisión de delitos en el futuro, satisface en mayor medida las exigencias de la comisión de delitos en el futuro, satisface en mayor medida las exigencias de un Estado social y democrático de derecho, al proporcionar un sólido fundamento a las exigencias de proporcionalidad de los delitos y penas. Prevención general. La amenaza de una pena tiene eficacia sobre la masa social.
En unos próximos al crimen, el cálculo de la pena servirá inhibitorio contra la tentación de delinquir. En otros, de mayor moralidad, pero determinados principalmente por móviles egoístas, el ejemplo del castigo reforzará su propósito de seguir una conducta honrada y de apartarse de los caminos que más tarde o más temprano pueden conducir a la prisión. No hay prevención general que de la prevención especial. Esto es, en parte, debido a que los investigadores no se han interesado hasta hace poco por este tipo de indagaciones, pero tampoco hay que olvidar que la investigación sobre los efectos de la prevención general presenta considerables dificultades. Los materiales de que se disponen son por tanto de un carácter bastante limitado y no se pueden sacar con facilidad conclusiones generales a partir de ellos. Los actuales defensores de la prevención general ponen énfasis, en cierta medida, en aspectos diferentes a los que señalaban anteriormente. Origen de esta argumentación es la interpretación más realista y limitada de la política criminal en la determinación del volumen de la delincuencia en la sociedad. Este punto de vista se caracteriza por la poca confianza en las posibilidades del sistema de sanciones para incidir en el nivel de la criminalidad. Hay una tendencia a combinarle el modelo de prevención general con otras exigencias, posiblemente más importantes, como la justicia, la proporcionalidad y una progresiva humanización de la pena. La amenaza inmediata de la pena, la intimidación, ha perdido significado. En vez de ello, se considera el Código Penal como la expresión autoritaria de una moralidad aceptada, con la influencia en las conductas que esto puede implicar, y se ha puesto de relieve de modo especial, como argumento para fundamentar el sistema de sanciones en la prevención general, el interés por un aumento de las garantías legales. Mucha gente ve en la prevención general no tanto una idea penal. Al mismo tiempo, esta fórmula ha de satisfacer en todos los aspectos importantes ciertas demandas distintas de las explícitamente referidas a la prevención general. Por ejemplo, las exigencias de justicia, proporcionalidad, humanización y seguridad jurídica. Dos cuestionamientos principales tiene la prevención. En primer lugar, ¿qué efecto intimatorio puede tener el Código Penal? Y en segundo lugar, ¿qué efectos produce el Código Penal en lo concerniente a la formación de actitudes y valores morales? Prevención especial. Según Coelho Calón, la pena debe obrar sobre el delincuente, creando en él, por el sufrimiento que contiene motivos, que le aparten del delito en el porvenir y sobre todo como finalidad preponderante tender a su reforma y a su readaptación a la vida social. Si el delincuente es insensible a la intimidación y no fuere susceptible de reforma, la pena debe realizar una función del ambiente social. Según la teoría de la prevención especial, la pena sirve para impedir que el infractor continúe haciendo daño y, por otra parte, tiende a su corrección. Representante de esta última corriente es Max Augusto Roedor, para quien la pena es el medio racional y necesario para ayudar a la voluntad injustamente determinada de un miembro del Estado. Es a ordenarse por sí misma porque y en cuanto la desarmonía que nace de su desorden perturba la armonía de todo el organismo racional de aquel. Según ella, en todo criterio para establecer su género y su grado. En España, Pedro Dorado Montero se constituye en firme representante del correccionalismo a través de su obra Derecho Protector de los Criminales. El tema apareja dos teorías. La primera es la idea del tratamiento, mientras que la segunda es la de la inoculación sobre el delincuente impedirá que éste cometa nuevas infracciones. A este respecto, Zaffaroni dice, se trata de una imposibilidad estructural que no resuelve el abanico de ideologías, resocialización, reeducación, reinserción, repersonalización, reindividualización, reincorporación. Estas ideologías se hallan tan deslegitimadas frente a los datos de ciencia social que se esgrime como argumento en su favor la necesidad de sostenerlas para no caer en retribucionismo irracional que legitime la conversión de las cárceles en campos de concentración. El tipo de política penal contiene considerables riesgos. Baste con señalar aquí uno de los principales reparos: el riesgo de una seguridad jurídica insuficiente. Infracciones similares pueden llevar a consecuencias totalmente distintas en delincuentes diferentes.
en dependencia de la necesidad de tratamiento que se reconozca, en dependencia de la necesidad de tratamiento que se reconozca. Esto podría ser aceptable si fuera posible demostrar que el tratamiento logró resultados positivos, pero desafortunadamente ello no puede probarse. Hubo un esfuerzo investigador exhaustivo sobre los resultados del tratamiento a lo largo de las últimas décadas. El resumen de los estudios realizados en varios países muestra que ningún método concreto de tratamiento es notablemente mejor que cualquier otro para la reducción de la reincidencia. Esto vale tanto para la equivalencia entre las diferentes sanciones como para las comparaciones entre los diferentes modos de cumplir una sanción en concreto. No se excluye la posibilidad de que algunos individuos se hayan beneficiado de algún modo del tratamiento, pero incluso esto no ha sido probado de una manera concluyente. Los pequeños y frecuentemente discutidos resultados positivos que han aparecido tras el empleo de diferentes clases de sanciones que quizás hayan para justificar la construcción de un sistema de sanciones de acuerdo al modelo de tratamiento. El fundamento de esta tesis de la prevención especial se presenta pues como insostenible. La conclusión es que no está suficientemente justificada la intervención penal sobre una persona en contra de su propia voluntad, apelando a que necesita tal y suficiente para la intervención penal. De todos modos, las críticas contra la idea del tratamiento no suponen una oposición al tratamiento como tal, una negativa a suministrar a los delincuentes servicios y tratamientos de tipo diverso. Lo que ciertamente no es justificable es fundamentar la concreta intervención penal elegida a suministrar a los delincuentes servicios y tratamientos de tipo diverso. Lo que ciertamente no es justificable es fundamentar la concreta intervención penal elegida en una supuesta necesidad de tratamiento. Lo que desde luego se permite e incluso es necesario es que al intervenir penalmente se le ofrezca al delincuente en la medida que quizá de este modo puedan lograrse ciertos resultados rehabilitadores, en especial si, de acuerdo con el delincuente, se establecen diversas formas de ayuda social. Pero este argumento no justifica la obligatoriedad de la realización de tales ofertas. Los individuos sometidos en la actualidad a las sanciones penales más completas son, no privilegiadas en muy distintos sentidos. Esto por sí mismo es ya razón suficiente para ofrecerles un servicio social. Tales ayudas deberían ser accesibles a cualquiera que las necesite, entre otros motivos por razones de justicia y de humanidad, puesto que se admite abiertamente que la intervención penal es casi siempre nociva para el delincuente. Resulta más fácil justificar la inserción de elementos humanizadores. Es menos difícil mitigar algo que es por definición perjudicial que algo que se considera beneficioso. Un reconocimiento tan explícito debería ejercer efectos igualmente en la restricción de la elevación de las penas, que las exigencias de pena, por un lado, y de humanidad, por otro, se hace más evidente. Las penas y el respeto a la legalidad y a la Constitución. La preocupación por la democracia legislativa en materia penal no pasaría de ser inquietud ideológica de algunos juristas, quizá estéril e inocua, si no fuera porque la falta de democracia en la función legislativa hace posible la orientación deformada del derecho penal, las penas monstruosas por delitos no tan graves, las insufribles reproducciones de la desigualdad social en virtud de una ley penal injusta, la sobrepoblación carcelaria perteneciente en abrumadora mayoría a las clases socialmente desfavorecidas, la marginación multiplicada a partir de la definición legal, la criminalización selectiva, el usufructo desigual del criterio legislativo, el inaudito desequilibrio ante la justicia entre el pobre diablo, la prolongación interrumpida de los estigmas pobre delincuente o disidente delincuente por definición, el abandono de la racionalidad y el desastre desde el punto de vista de la evolución penal que teóricamente se propugna, la cuestión de la democracia en la función legislativa es el núcleo decisivo de la democracia en la función legislativa, es el núcleo decisivo de la problemática del derecho penal. Sí es cierto que el fundamento de la reacción penal se da en el nivel legislativo, pues de éste derivan el judicial y el ejecutivo. Es igualmente cierto que en la punición se individualiza la norma general y abstracta, que la proporcionalidad entre la culpabilidad y la punición es uno de los rasgos esenciales de un derecho penal racional y democrático. Como dice Klaus Roxin, el hombre debe ser tratado como libre y capaz de responsabilidad.
Así pues, un delincuente nunca puede ser castigado por encima de la medida de su culpa. Imponer una pena mayor de la que indica el grado de reproche formulable al sujeto significa que al Estado no le basta con retribuir el mal realizado por el inculpado, lo que no solo es ilegítimo, pues si el Estado cobra además, ya no se está haciendo justicia, sino irracional, ya que un juez por iluminación decide que el castigo debe ir más allá del reproche que amerita el acusado. Cuando en los códigos penales se plantea que al reincidente debe agravársele por serlo, la pena se abre la puerta a que un sujeto que ha delinquido con anterioridad y ha sido sancionado por un nuevo delito se le condene por este último y además por aquel que ya le impuso un castigo. Además que la sanción excede la culpabilidad, se le juzga 2 veces por el primer delito cometido. El fin que persigue la pena, la reintegración del individuo a la sociedad, no justifica, sin embargo, que se excluya la garantía del individuo a sufrir un castigo que exceda su culpabilidad. Si el tratamiento fracasa, el fracaso es del Estado y no debe traducirse en perjuicio de los derechos del ciudadano. Las normas que consagran la posibilidad de que el sujeto que ya cumplió su condena quede retenido por su peligrosidad, proporcional al de la pena impuesta, son incompatibles no solo con el principio de proporcionalidad, sino inclusive con el de legalidad, pues la adición de la pena es una nueva pena que se impone sin que hayan mediado la previa comisión de un delito, y también con el principio de división de poderes, pues si la autoría de una pena invade el espacio del legislativo que ha consagrado el principio de legalidad. En el contexto de la lucha por la democratización de la sociedad en todos los niveles, propugnar por un derecho penal cuyos rasgos esenciales respondan a los planteamientos formulados no solo es tarea de los juristas que los comprometan en todos los niveles, propugnar por un derecho penal cuyos rasgos esenciales respondan a los planteamientos formulados no solo es tarea de los juristas que los comprometan a denunciar el carácter ilegítimo de las normas jurídicas de las legislaciones penales que no contengan esos rasgos, sino que también deben empezar a formular propuestas de boliviano en el artículo 25, capítulo 1, título 3, libro primero, bajo el nomen juris de sanción, dice que ésta comprende las penas y medidas de seguridad, asignando una doble finalidad. Por una parte, la enmienda y readaptación social del delincuente, y por otra, una función preventiva de carácter general. Y la economía jurídico-penal boliviana distingue dos clases de pena, principales y accesorias. Entre las penas principales, el artículo 26 señala la siguiente: presidio, reclusión, prestación de trabajo y multa. Como pena accesoria, el mismo artículo señala la inhabilitación especial. La diferencia entre las penas principales y las penas accesorias radica en que las primeras pueden aplicarse solas y en forma autónoma. Las penas accesorias, en cambio, se aplican como dependientes de un principal. Pena de muerte. El Código Penal boliviano de muerte, aplicable en los casos de asesinato, parricidio y traición a la patria, además del sometimiento total o parcial de la nación al dominio extranjero. Sin embargo, por disposición constitucional y por la reforma de 1997, la pena de muerte no existe en Bolivia. La historia de la aplicación de la pena capital es larga de ser analizada. Sin embargo, es necesario tener presente que ella ha sido siempre discutida, y como dice Soler, la aceptación o el rechazo de la pena de muerte es una cuestión que no puede ser resuelta en un plano puramente jurídico y técnico, y que en rigor está mal planteada cuando como tal se la presenta, pues se trata de un problema humano, moral y religioso, como para el rechazo del extremo suplicio de posiciones adoptadas frente a temas superiores y previos a los principios de derecho positivo. Teorías abolicionistas. Las posiciones abolicionistas de la obra de César Bonesana, quien en su libro de los delitos y las penas se muestra partidario de la supresión por considerarla injusta, innecesaria y menos eficaz que otras menos crueles, aunque piensa que llega a ser necesaria en algunas circunstancias. Este es el razonamiento del Marqués de Beccaria. No puede considerarse la muerte de un ciudadano más que por dos motivos. El primero, cuando aún privado de libertad, tenga todavía tales relaciones y tal poder que interese a la seguridad de la nación.
cuando su existencia pueda producir una revolución peligrosa en la forma del gobierno, a ser pues necesaria cuando la nación recobra o pierde su libertad, o en el tiempo de la anarquía, cuando los desórdenes mismos hacen el papel de leyes, pero ante el tranquilo reinado de las leyes, en una forma de gobierno en pro de la cual están reunidos los votos de la nación, bien provista hacia y hacia adentro de la fuerza y la opinión, quizá más eficaz de la muerte misma, donde el mando no reside sino en el verdadero soberano, donde las riquezas compran placeres y autoridad, no veo yo necesidad alguna de destruir a un ciudadano, sino cuando su muerte fuese el verdadero y único freno para disuadir a los demás de cometer delitos, lo que constituye el segundo motivo por el que puede considerarse justa y necesaria la pena de muerte. Francisco Carrara también es partidario de su abolición, y la doctrina penal contemporánea, salvo raras excepciones, en contraria a la implantación de la pena de muerte, aplicación de la pena son. La pena de muerte carece de eficacia intimativa que le atribuyen sus defensores, ya que conforme a las estadísticas se ha visto que en los países en los que existe esta pena el número de delitos no ha disminuido, por el contrario, ha aumentado. La pena de muerte carece de eficacia intimidativa, especialmente para ciertos criminales, para los asesinos caracterizados por su insensibilidad moral, para los criminales profesionales, para quienes la pena de muerte es una especie de riesgo profesional que no les espanta, para los apasionados o fanáticos que delinquen por móviles políticos o sociales. El espectáculo de las ejecuciones públicas no produce un efecto de terror o de escarnecimiento en el público, por el contrario produce un efecto desmoralizador y sobre ciertos individuos, hasta obra a modo de morbosidad al delincuente. La pena de muerte es irreparable. Este es el argumento más sólido esgrimido. Dice que el error judicial en caso de aplicación de la pena de muerte es irreparable. A mi juicio, uno de los argumentos más justificados es el de Rodríguez de Besa, quien afirma: en circunstancias normales soy partidario de su abolición por varias consideraciones. Ante todo, porque implica una grave contradicción en un orden. Rodríguez de Besa, quien afirma: en circunstancias normales soy partidario de su abolición por varias consideraciones. Ante todo, porque implica una grave contradicción en un ordenamiento jurídico que reputa intolerables las penas de mutilación. Si es digna de repudio la mutilación, el argumento de la persona que consiste en la destrucción de la vida. Un argumento similar tiene el profesor Zaffaroni, para quien no se trata de una pena, sino de un simple impedimento físico, similar al que pueda consistir en amputar una mano al carterista o colocar una pared que impida el avance de peatones y vehículos. Su tratamiento no corresponde al derecho penal, restando por ver solo si es admisible para el resto del orden jurídico. Por todo lo anteriormente expuesto, concluimos conforme con la moderna doctrina jurídico-penal que en circunstancias normales no es soportable la aplicación de la pena capital y decae por consiguiente el argumento de la confianza en sus efectos preventivos. Teorías partidarias de la pena de muerte. Santo Tomás de Aquino, en su obra La Suma Teológica, afirmó la legitimidad de la pena de muerte. Sus principales representantes han sido Rafael Garofalo, Mancini Tarde. Los argumentos de los partidarios de la aplicación de la pena de muerte se puede resumir en lo siguiente: de eficacia intimidativa para luchar contra la gran criminalidad. Así lo prueban las estadísticas criminales que muestran un aumento de los asesinatos y homicidios en aquellos países que han abolido la pena capital y que aún conservándola no la aplican. Es la única temida por los criminales. Esta pena constituye, de acuerdo con Rafael Garofalo, el medio más adecuado para la selección artificial que la sociedad debe realizar, eliminando de su seno los individuos antisociales e inadaptables a la vida social. Es el único medio para verificar la eliminación de estos individuos considerados como temibles delincuentes, pues la prisión siempre ofrece el riesgo de posibles evasiones. La pena de muerte es insustituible, pues la que se propone para reemplazarla, la prisión perpetua, si se ejecuta en condiciones de rigor, resulta al penado más intolerable que la misma muerte, y si se atenúan las modalidades de su ejecución, constituiría una pena inadecuada.